conocemos perfectamente su trayectoria y va a estar enfrentado, digamos, al panel del día de hoy aquí en Latina. Fernando Olivera es del Frente Esperanza y vamos a recordar un poquito en un video para quienes no lo tengan tan fresco. A ver. Estoy dolido. ¡Ay! Muy dolido. Oiga, ¿qué pasa? Quieren asesinarnos moralmente, políticamente. ¡Cállese la boca! El ministro de Pesquería, diputado Rómulo León Alegría, se acerca hasta donde el escaño del diputado Fernando Olivera produce un... Ya en el Congreso, su enemistad con el APRA estaba declarada y un incidente lo agravó aún más, la famosa pérdida de su maletín. Mientras exponía sus argumentos ante el Pleno del Congreso, un colega aprovechó esa circunstancia para sustraerle su inseparable maletín. Según la versión del propio Olivera, el autor del robo fue el entonces diputado aprista José Barba Caballero. ¡Sí! ¡Juro! Y entonces sucedió. Mientras Poppy juraba, celebraba con Elian y le jalaba el brazo a PPK para que no se robe sus aplausos, en la presidencia del Consejo de Ministros, un correo electrónico era enviado a todos los medios. 7 minutos después de la juramentación de Poppy, el disparo dio en el blanco. Te escucho, Carla. Renzo, queremos hacer una precisión. Nos acaba de llegar aquí a la mesa de redacción un comunicado y está fechado con el día de hoy. Dice: Carlos Ferrero ha presentado su renuncia irrevocable al cargo del presidente del Consejo de Ministros. Pero como no hay mal que por bien no venga, el incidente lo catapultó a la fama con el nombre de Poppy, el homónimo de un payasito venezolano que tenía su mismo corte de pelo. Aldo Mariátegui, empezamos la rueda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fernando Olivera fue un político muy importante, congresista de muchos años. Llegó a tener 11% en las elecciones presidenciales y posiblemente hubiera tenido más si no hubiera habido problema de Gamarra porque le cortó una viada que había tomado. Fue un virtual primer ministro en la sombra durante el toledismo. O sea, podríamos decir que como político ya había llenado la mayor parte de medallas y luego parece que opta por un exilio voluntario, se aleja de la política, se va a Madrid. ¿Por qué regresar? ¿Por qué hacer esta aventura que suena después de ver las encuestas, que no figura? De verlo sin equipo, de verlo sin aparato, de la gente del FIN que está en otros partidos. ¿Por qué regresar a esta aventura que podría sonar hasta quijotesca? ¿Por qué ha venido Fernando Olivera, ha regresado a la política peruana y está arriesgando todo ese pasado que tuvo importante o no y ahora estar pues en no figurar ni siquiera en la encuesta? Te agradezco el recuerdo de las cosas positivas que siempre hemos hecho por el Perú. Porque acá se recuerda lo anecdótico. No, usted tuvo un peso político indudable, yo no lo voy a negar, pero ahora ha regresado y justamente vuelvo porque comparto con millones de peruanos la indignación que tenemos frente al desastre de gobiernos corruptos como el actual que hoy nos gobierna y que quieren seguirnos gobernando a través de sus representantes que hacen campañas millonarias. ¿Usted no cree, un poco refraseándolo, usted ha vivido mucho, ha tenido esta especie de simbiosis con García? Usted era el eterno perseguidor de García, ¿no? Como el inspector este que seguía el eterno perseguidor fugitivo de la corrupción. Exacto, pero era con García la bronca, básicamente, que ¿no? encarna Keiko Fujimori, que encarna Cuña, que encarga todo el resto. Pero era García, básicamente, era el inspector este que seguía al fugitivo, ¿no? Recuerda que saqué el video de Fujimori. Yo no, sí, también, fue muy importante. Pero García, como que ya pues está de bajada, ¿qué ha pasado? ¿No siente que ha perdido 10 años, lo ha desconectado del Perú? No, lo que siento es que todavía nuestra candidatura no se conoce. Porque yo he empezado a recorrer recién el Perú, Lima, hace muy pocos días. Nuestro partido se ha inscrito recién el 25 de diciembre. Tenemos una enorme escasez de recursos a diferencia de todo el resto de candidatos, de todos esos que aparecen y hay que preguntar quién está atrás de ellos, de dónde sacan esos millones. ¿A usted no lo apoya el Grupo Picasso como antes? No, absolutamente. No. Ni antes ni ahora. ¿Antes no? Tampoco. Bueno. Nunca hemos estado hipotecados a nadie. Y al contrario, no estoy diciendo que hipotecado, siempre. No,
No. Podemos hablar de fortunas que puedan estar apoyando, por supuesto, dinero de la corrupción que tienen los candidatos corruptos, que están en permanente campaña. Ahí enfatizo más, ¿por qué se ha lanzado si ni siquiera tienen, no tiene aparato, no tiene dinero? Porque tengo un profundo sentido del deber con el Perú, y porque no queremos que el Perú nuevamente caiga en manos de quienes lo ven al Perú como un botín, y tenemos entonces que construir y transformar esa indignación en esperanza. Por eso somos el Frente Esperanza, y con el voto popular esa esperanza será realidad. Pero repito, recién arrancamos, recién nuestra candidatura se está haciendo conocida, porque Hernán Chaparro, y cuando nosotros caminamos las calles estamos recibiendo respaldo. Porque tiene problemas. Hernán Chaparro me ha pasado aquí, antes de irse, tuvo la amabilidad de dejarme un trabajo de campo, parte del trabajo de campo, y Fernando Olivera ha perdido bastante nivel de reconocimiento. Está por debajo de Urresti, de Acuña y Guzmán, empatando con Reyardo. Claro, está por encima de Francisco Ejaseco, Yehude Simo, Antero Flores Arao, incluso encima de Verónica Mendoza. Pero como que la gente se ha olvidado, no son 10 años. Justamente, falta que la gente se informe, y que se informe de todos. Yo tengo orgullo de mi trayectoria de servicio al país, de la lucha contra la corrupción, de la defensa de los derechos humanos, de las causas populares, de la defensa del interés nacional, y tenemos propuestas, y tenemos cómo derrotar la corrupción, que es el primer problema del Perú. La inseguridad es hija de la corrupción, porque definitivamente cuando se pervierten nuestros valores y se ve que desde un presidente de la República roban y no pasa nada, la cultura del trabajo está totalmente distorsionada. 40 segundos. Y la delincuencia es la que se proyecta y dice, ¿yo por qué voy a trabajar? Robo, aquí no pasa nada. Acabemos la corrupción y echemos a andar el país, reactivemos la economía, diversifiquemos nuestra economía. Para acabar un poco la pregunta. Hagamos la inversión en donde hay que invertir. Algo. Toledo, ¿qué pasó con Toledo? No, ¿por qué no fueron juntos? Ustedes eran uña y carne, ¿qué pasó con Toledo? Ya fue. Pero y ¿por qué Toledo, ese divorcio? Porque ustedes eran socios en el gobierno, etcétera. No, ya eso pasó desde hace... Pero usted regresó y quiso hablar con Toledo. Desde hace varios años, desde la anterior campaña, ya no tenemos ninguna conexión no política. se habla. Bueno, si nos encontramos nos saludamos, y si alguien necesita algo, en algún momento puede... Pero no había una ruptura. No, sí ha habido ruptura política, claro que la hay, en ningún momento tenemos planteado. Y Ya, además Toledo tiene ciertos temas que aclarar. Ok. Y en eso la ley se aplica a todos por igual. María Teresa. Usted, señor Olivera, muy buenas noches. Usted ha regresado enarbolando siempre la bandera de la moralización, de la anticorrupción, y lo vemos muy vehemente cuando se trata de Keiko Fujimori, cuando se trata de Ollanta, al que ha criticado duramente, cuando se trata de Alan García, por supuesto, porque usted ha sido siempre su crítico. Sin embargo, cuando se trata de el que fue su socio político, Alejandro Toledo, y cuando se trata precisamente del caso Ecoteva, a mí me gustaría escucharlo con el mismo ímpetu con que se refiere a los demás. Lo he venido sosteniendo, lamentablemente no he tenido toda la difusión del caso, pero lo primero que quiero decir es que durante el gobierno que hemos apoyado, en gobernabilidad democrática, que lo quería tumbar la mafia, porque lo que querían era la impunidad, el borrón y cuenta nueva que habían pactado con Alan García, yo no he visto ni tengo indicios de que se haya cometido ningún acto de corrupción como se están cometiendo en estos gobiernos. ¿Usted cree que eso fue un invento del fujimorismo, la trilogía del mal, como ha dicho Toledo? ¿Fue un invento del fujimorismo? Yo no entiendo lo que dice Toledo con ello. Lo que sí es cierto es que desde el primer día quisieron la impunidad. El candidato del montesinismo, del fujimorismo, pero una vez más está saliendo, García. Está bien, pero no estamos hablando de García, a mí me interesa saber si usted cree, en el caso particular de Ecoteva, frente al cual mucha gente ya tiene una opinión, más allá de que obviamente tiene que pasar los juicios, usted ya condenó, usted ya está hablando de que Ollanta es un corrupto, que es una corrupta, Alan es un corrupto. Entonces, en el caso de Ecoteva concreto, de su ex socio político, Alejandro Toledo, ¿cuál es su posición? Miren, en el caso de Ecoteva han habido una serie de explicaciones contradictorias. Y eso para mí es suficiente para generar una sospecha fundada. Es más, entre las reformas constitucionales que nosotros estamos planteando y las reformas legales, está aquella que pone una pena de 25 años para el que miente en una investigación.
ya sea parlamentaria, por fiscal lo pronto, o judicial. Claro, por lo y pronto entonces ya se mintió el acabarán señor Toledo. todas estas intenciones de querer engañar a la población con diversas versiones. Así como sucede en muchas partes del mundo, el valor de la verdad por delante. Y en el caso ese de Coteva, yo sostengo que quienes tienen que pronunciarse con todas las armas e informaciones que tengan son quienes tienen las atribuciones, la Fiscalía y el Poder Judicial. Aquí hay algo además que decir, el origen del dinero tiene que justificarse muy claramente y la misma vara con la que se mide a Fujimori, a Alan García, al mismo Ollanta Humala, tiene que medir a Toledo. Hemos planteado además una reforma que la vamos a ejecutar, que no vale abusar de los habeas corpus para impedir investigaciones. En consecuencia, vamos a restringir las acciones de garantía a lo que son, garantías de derechos y libertades individuales. No son para impedir la acción de la justicia. Y en consecuencia estoy en total desacuerdo con los políticos, incluyendo Toledo, que pretenden impedir investigaciones mediante habeas corpus o acciones de amparo. Un minuto y medio. Así de claro, así de contundente. Tengo solamente un minuto y quería simplemente, estaba revisando su hoja de vida. Usted sí logró el doctorado en la Universidad Complutense. No, doctorado de no Madrid. está incluido. Maestría en Su Relaciones maestría. Internacionales. Usted sí terminó su maestría. Y asistió a las clases, he dado Perfecto. todos mis exámenes. ¿Y tiene algún trabajo que es una mostrar, oportunidad. su tesis, algo que podamos apreciar, que está a vista y paciencia de los demás? Sí, bueno, ahí están todos los ¿De certificados. qué se trató su trabajo final? Relaciones internacionales. No hubo, Hablando de eso, no hubo necesidad de hacer trabajo. bien, hablando de eso brevemente, usted también ha consignado en su hoja de vida que luego usted ha sido consultor autónomo. Sí. ¿De qué empresas ha sido consultor autónomo? Y me gustaría saberlo por qué, porque en un eventual gobierno suyo podría haber conflicto de intereses con algunas empresas No. que usted pudiera haber asesorado. No hay ningún problema con ello. Telefónica, por No ejemplo. hay ningún problema, no, directamente. Repsol. No, tampoco. Ninguna empresa que tiene que ver con... No, yo he trabajado fundamentalmente con una empresa consultora, Free Market, y le hacía trabajos de diagnóstico sobre América Latina, políticos, económicos, lo que es mi... O sea, no ha mi asesorado profesión. ninguna empresa peruana o internacional, no, y pero que trabajaba tenga con intereses el en el Consejo Perú. Empresarial del Perú en España, Ya. con otra ONG, César Vallejo, curiosamente. En fin, hemos buscado estar muy cerca de la comunidad peruana y muy cerca del Perú, muy cerca de Latinoamérica en lo Bien. que conocemos. Muy bien, Bien. perfecto, aclarado. Luis Dávila. Sí, quería hacer una pregunta. Buenas noches, Muy buenas señor Olivera. noches. Quería hacer una pregunta primero. ¿Quién lo financia? ¿Cómo financia su campaña? Muy buena pregunta. Tenemos financiamiento cero. Eso es uno de nuestros problemas. el Usted acaba de decir que ha estado financiamiento. viajando al interior. ¿Usted se lo ha pagado con su plata? No, todavía no he partido. Ah, no. Probablemente el No, que le dijo próximo algo que ya viaje, el estamos primer saliendo. viaje será a Tacna. Ujú. He sido ya convocado el día viernes y de ahí pasaremos a Moquegua y ojalá que podamos llegar a Arequipa. Ujú. Así que esa es la realidad. ¿Recursos propios? Sí, bueno, los candidatos están financiando, pero no tenemos ni un panel, no tenemos ni una pinta, todo cuesta mucho dinero y no nos hipotecamos porque pueden llegar mensajes de gente que simplemente quiere que tú no hagas nada, que por ejemplo sea el territorio de la pesca negra, de la pesca ilegal, y tú no debes hacer nada y siguen campeando. Pero ahí están los financiamientos o dinero sucio que puede ser del narcotráfico también, que ahora se reciclan y ya son mineros, ya son pesqueros, pero son narcotraficantes en su origen. Lo que pasa, y nosotros entiendo. rechazamos absolutamente cualquier tipo de financiamiento que no sea Entiendo, transparente. entiendo. Necesitamos, y desde aquí estamos viendo fórmulas creativas para llegar a hacer conocer nuestra candidatura. Porque, como decía Aldo hace un rato, usted ha perdido reconocimiento entre la población. Y llegará. Entonces, empezar una campaña relativamente tarde, sin recursos, sin reconocimiento, y honestamente yo tampoco entiendo muy bien cuál es la razón de comprarse este pleito en el que probablemente del que probablemente no salga airoso y además generar una inversión de ese tamaño, porque termina haciéndolo. Vamos en a el ver, 2%, solamente son unos cuantos puntos de diferencia. en el nada más, 2% de otros Sí. hay 10 candidatos. Sí, sí. O sea, para sacar más o menos una línea de cuán lejos está usted del primer lugar, Bueno. ya no hablemos del segundo, o sea, en fin. Entonces, mi pregunta va primero por eso. Lo otro, lo he escuchado decir que quiere hacer usted una reforma constitucional, varias reformas constitucionales. reformas. Una de ellas es el tema de las garantías, ¿no es cierto? 15 reformas ¿Y constitucionales. cuál otra reforma constitucional pretende hacer?
Vamos a eliminar, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura. Eliminar el Consejo. Eliminar, sí. Disolver, como les gusta a otros. Ajá. Y lo vamos a sustituir por órganos de control externo de la magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Vamos a también cambiar la estructura de nombramientos de jueces y fiscales para que sean los propios poderes del Estado los que nombren mediante meritocracia a sus máximos representantes, a los que administran justicia. Y allí para eso vamos a hacer una poda general de todos esos jueces y fiscales que obedecen tráfico de influencias, que obedecen corrupción, que tiene precio la justicia, porque los vamos a mandar a su casa, reduciendo el límite de edad para que así como se hacen las transiciones democráticas pueda realmente depurarse y empezar un nuevo comienzo, un nuevo poder judicial, una nueva fiscalía. Y haremos también las reformas como las que ha anunciado para que efectivamente el Contralor General de la República también sea nombrado sin interferencia política de nadie, sino del mismo cuerpo técnico de la Contraloría sea designado el Contralor General. Y planteamos para todas estas reformas que tengan referéndum constitucional. Nosotros haremos las iniciativas ante el Congreso de la República, que en un plazo de 60 días tendrá que aprobarlas y tendrá que haber un referéndum constitucional en 60 días para hacer todas estas modificaciones radicales. De acuerdo. ¿Cuál es su perspectiva de la situación actual de la economía versus la conflictividad social que está renaciendo en regiones? Es consecuencia de la incapacidad de un gobierno que no sabe gestionar conflictos y que crea conflictos, que responde a la protesta social legítima con balas. Tiene más de 50 muertos en su haber. El último ha sido en Las Bambas. ¿Por qué? Porque no comunicó oportunamente a una población que había aprobado el estudio de impacto ambiental el cambio que, producto del cambio de propietarios, trasladaron la planta de molibdeno al propio Cotabambas. El tema de la conflictividad social, entonces, para ustedes... Mataron a 5. Sí, para y ustedes, eso no entonces, va a quedar impune, se lo digo. Para ustedes, eso entonces, no es importante el tema de la conflictividad social. Sí, hay que evitarla y hay que sacar adelante los proyectos. Yo le pregunto esto porque en su plan de gobierno solamente está mencionada una vez la conflictividad social. Bueno, esto no se mide por número de veces, eso se mide por convicciones y por ejecutoria. De hecho, está solamente en un párrafo como conflicto y después como conflicto social. Se lo estoy diciendo yo, pues. No, claramente, digo yo, no debería estar en su plan de gobierno, ¿es algo importante? Un plan de gobierno se va enriqueciendo permanentemente, ¿no? No es algo estático. Ok, 7 segundos. Sí. Ok, vamos, Lorena. Buenas noches, señor Olivera, ¿cómo está? Buenas noches. Usted habla de que toda la vida ha luchado contra la corrupción, pero ¿no le parece que ha tenido muchos problemas en casa, barre la corrupción, por eso nos ha traído la escoba? No le escucho. Porque César Álvarez y Heriberto Benítez eran del Frente Independiente Moralizador, del FIM. ¿Cómo podía tener por casa a esa gente? Perdona, ahí hay un poco de desinformación. Mientras estuvieron en el FIM, fueron ejemplares. Luego que el FIM dejó de tener vigencia, estas personas postularon por otros movimientos. Benítez por Solidaridad Nacional y César Álvarez hizo su propio movimiento regional donde no hemos tenido nada que ver, nada absolutamente que ver. Y César Álvarez está muy mal en su hoja de vida cuando postula en el 2006 por Ancash, que era secretario general de Asuntos Regionales del FIM. O sea, poca cosa no hacía en el partido. Pero terminó su relación. Cuando el FIM quedó sin pasar la valla electoral, él formó su movimiento independiente y él hizo su administración absolutamente al margen de nosotros. No había ningún colaborador nuestro, ningún militante nuestro. Él armó su propio equipo y él es responsable absoluto. ¿Usted cree que si hubiera habido alguna vinculación ya no la habrían sacado? Los enemigos poderosos que tenemos, los enemigos de la corrupción. Permítame. Vamos, no tenemos nada que ver. Y que la justicia aplique la ley con severidad. Así de claro, así de simple. El señor Álvarez ha habido su momento en que pegó un salto de no ser el mejor ejecutor de los recursos que tenía, es más, no ejecutaba, se dedicó a la protesta, pasó a ser el gran ejecutor. ¿Y quién apareció ahí? Las grandes empresas, señor como Olivera, Odebrecht, el gran corruptor que está impune al día de hoy. En casa de Herrero, cuchillo de palo, parecería. Pero en todo caso, cuando fue ministro de Justicia, las cartas apócrifas al Vaticano. Seguimos en el tema, me encanta cómo nos quedamos congelados. Ahí hemos actuado ejemplarmente nosotros. Nosotros cumplimos nuestro deber de ir al Vaticano, hacer la consulta, regresamos y se archivó el asunto. Así
muy claramente, y es más, el Vaticano en su momento, cuando nos reunimos con los representantes aquí, agradeció en un comunicado público el tratamiento que le habíamos dado al tema. El arzobispado de Lima no ha agradecido al tema, ¿Perdón? al contrario, dijo que no se pudo determinar finalmente quién era el responsable. ¿Quién? El arzobispado de Lima emitió un comunicado hace muchísimos años cuando se archivó el tema. Ellos saben perfectamente quién, ellos hicieron su investigación interna e inclusive facilitaron la investigación judicial. Y bueno, ya se maneja la iglesia internamente. ¿Usted cómo se lleva con el cardenal Cipriani? ¿Usted cómo se lleva con el cardenal Cipriani? Bien, hemos conversado después de eso más de una vez en su domicilio, pero debo guardar reservas sobre sus posiciones y usted se quedaría algo asombrada sobre ellas. No, yo me quedo asombrada de que haya... ¿O qué? No, yo soy reservado cuando efectivamente se tratan algunos temas y algunas posiciones que algún día aparecerán porque estarán escritas en una publicación que haré en su debido momento. Sigues todavía, tienes un... Bien, perfecto. Si es que quieres seguir Usted todavía. plantea mucho... Fue ministro de Relaciones Exteriores durante 36 horas. Fue el más breve. Un poquito más. Bueno, ese es el cálculo que hacen, 36 horas. Si tenía esta alianza, este casi cogobierno con Alejandro Toledo, ¿por qué duró tan poco? ¿Por qué? ¿Por qué duró tan poco como ministro de Relaciones Exteriores? Bueno, por las bajas pasiones, esas cosas que son repugnantes en la política, ¿no? Las vengancillas. ¿De ¿Qué quién? sucedió? ¿De quién? De quien ejercía la presidencia del Consejo de Ministros en ese momento. Perfecto, El todos señor sabemos... Ferrero, que la víspera del nombramiento, porque yo exigí que se respete el orden constitucional, me estaba proponiendo formalmente ante el presidente de la República y por eso se hizo la designación que yo nunca pedí. Correcto, que yo pero nunca pedí. Y al día siguiente, en 24 horas, estaba clavando Pero la ¿por qué no puñalada. lo ratificaron? Porque el siguiente presidente del Consejo de Ministros no lo ratificó. También. Todo eso tiene su explicación, porque quien apoyó resueltamente y sacó adelante a Valentín Paniagua como presidente de la transición fui yo. Y además, con el concierto y el apoyo de Anel Tausen y de Cecilia Martínez del Solar. Anel Tausen, que ahora defiende a César Acuña. Esa es una historia que se contará en su momento. Y quien aspiraba y se creyó por unas horas presidente de la transición fue Carlos Ferrero. Esa es la verdad. Y esas fueron sus venganzas. Pero en fin, eso no importa al Perú hoy día. Señor Olivera, sí el Perú importa, necesita porque no está siendo transparente del todo. Porque si el tema hubiese sido Carlos Ferrero, el siguiente presidente del Consejo de Ministros lo habría ratificado usted como ratificó a otros ministros del gabinete. Sin embargo, usted lo sacaron porque hubo, y yo lo sé por una fuente fidedigna, que hubo una reunión dentro de Palacio y la decisión fue que usted no fuera, que definitivamente usted ya no iba a ser ratificado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No estás muy informada sobre el particular. Yo renuncié. Yo podía haber hecho... Salvado por la campana. Vamos con Juan de la Puente. Fernando, un gusto. A ver si hablamos de propuestas un poco, porque estamos en temas de hace 15 años, ¿no? Vamos, lo que necesita el país son soluciones. No sé cómo llamarlo, si reaparecido, sobreviviente, resucitado. Ave Fénix también puede ser. Es una posibilidad, hay tiempo David, para la campaña también. O David como contra Goliat. Me preocupa el partido que ahora dirige. Sí. ¿Cómo llega usted a ese partido, Fernando? ¿Lo invitan? ¿Lo funda? ¿No? No, a mí me invita formalmente a ser candidato del partido. Cuando el partido ya existía. Sí, es un partido que estuvo gestando ahí con gente, ex miembros del Frente Independiente Moralizador. ¿Y quién es el líder de ese partido? Antes de que usted el secretario general Manuel Bustamante, que fue excongresista del FIN, y José Guevara, Ahora, ¿y ese partido se inscribe con cuántas firmas? ¿Con la ley anterior de 120.000 o recoge sus 450.000? No, la ley anterior, porque tenía el derecho constituido. Bueno, pero entonces tenía algo de dinero, ¿no? Porque inscribir un partido en el Perú tiene algo de costo. ¿Y con qué usted sabe con qué se financia este partido? No, el partido realmente ha hecho todos los esfuerzos para lograr la inscripción, que ha sido muy complicada. Fíjate que ha sido el 25 de diciembre y efectivamente tiene que haber hecho un esfuerzo de recolección de firmas y de constitución de comités. Ahora, he leído la propuesta de vuestro partido y los ítems más largos se refieren a, por ejemplo, a seguridad, ¿no? Con propuestas duras, incluso sacar a las Fuerzas Armadas, todo eso.
¿Qué propone en relación específicamente a narcotráfico? ¿Las Fuerzas Armadas para cuidar locales? No, Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Ah, bueno, eso sí, por supuesto. ¿Qué opinas sobre el tema? ¿Qué debe hacerse en narcotráfico en los próximos años? Bueno, en narcotráfico, primero empoderar a una gran autoridad que debe ser el fiscal de la nación, el verdadero zar anticorrupción, el verdadero zar antidrogas. El narcotráfico es uno de los problemas principales del país. Y eso está metido ya en las campañas políticas. ¿Sabe qué? Me preocupa que el candidato a la vicepresidencia sea el señor Carlos Quaresma. Y el señor Carlos Quaresma, cuando era presidente de la región Cusco, emitió una ordenanza declarando la validez de la hoja de coca, la extensión del cultivo de la hoja de coca, y el gobierno tuvo que hacer un conflicto de competencias durante 6 meses, trabajar y ganarlo en el Tribunal Constitucional. Y entonces yo ahora, cuando veo la propuesta de plan de gobierno, me pregunto por sus aliados, en este caso el señor Quaresma. Vamos a ver, Juan, hablemos toda la verdad completa. La hoja de coca tiene un consumo tradicional en ciertas zonas muy específicas, sobre todo en el Cusco. Sí, pero ¿Me permites? Sí, pero la ordenanza regional de Quaresma no se refería al consumo tradicional, ¿eh? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y además se establecía que todo se empadronaba y se vendía a través de NACO. Y ahí hubo todo un escandalete en donde trataron de distorsionar la posición de lo que es el consumo tradicional para la masticación que utilizan nuestros pobladores, nuestros compatriotas de esa zona específica. De plan de gobierno, y lo que sí usted propone y lo que sí pasó, Juan, si me permite, fomentar Carlos Quaresma la industrialización de la hoja de coca. Es una alternativa, ¿por qué no? Es que yo advierto ahí incoherencia entre una propuesta dura de lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, y una cosa tibia en relación al asunto de la hoja de coca en sí mismo es una hoja que tiene muchas vitaminas, que tiene mucha energía y que se puede comercializar. Y otro tema. Aquí el problema, y te voy a decir ya que te refrescaré la memoria, el problema son los insumos químicos. Y cuando hacen el escándalo ese para tratar de distorsionar a quienes luchamos contra el narcotráfico desde siempre, yo reclamaba que se reglamente la ley de en el narcotráfico químicos. El problema no solamente los insumos, hay un tema que se llama hoja de coca, pero es una discusión. Vamos con la el hoja tema de de los coca sin aliados. insumos químicos no es droga. Y sin embargo demoraron 2 años en dar el reglamento de la ley de insumos. Su candidato a la vicepresidencia, el señor Quaresma, fue hace año y medio candidato por el partido del señor Acuña. Era el secretario general de Alianza para el Progreso en el Cusco. Fue candidato regional, sacó 3% de votos. ¿Con qué consistencia se arma ahora un partido jalando gente de distintas procedencias políticas? ¿Qué coherencia puede tener para un programa como el que usted plantea de una lucha abierta contra la corrupción, por la regeneración del país? Sigamos Quaresma ha sido un gran presidente regional. Carlos Quaresma facilitó en concertación con las comunidades nativas y defendió el proyecto del gas de Camisea, que hoy día significa más de 400 millones de dólares al Estado. Facilitó la interoceánica, que consultó con 120 comunidades nativas para que pueda conectar. Sabemos que usted tiene muchas cosas que decir y en realidad el tiempo en televisión lo conoce muy bien porque tiene mucho tiempo en este asunto, ¿no es cierto? Como político y experimentado. Vamos con lo que usted quiere, que es su plan de gobierno. Usted dice que va a luchar contra la corrupción, tiene una capacidad impresionante, porque imagino, estando tan lejos en las encuestas, tiene, digamos, si llega a una eventual segunda vuelta, va a llegar por muy poco y va a tener muy poca gente en el Congreso. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo sabes? Porque tengo una bola de cristal y porque conozco bien a los políticos, además lo conozco a ustedes de los 25 años. Sí, recuerdo. Y lo recuerdo yo también. Cuando estabas con Mario Guimarães. Exactamente. Y bueno, cuando denunciábamos juntos los negociados de la deuda externa. Sí, señor, pero respóndame, ¿cómo lo va a hacer? O sea, en realidad es una serie de enunciados respecto a atacar la corrupción, pero realmente no tiene una estructura partidaria. Es muy difícil que usted eventualmente pueda llegar a una segunda vuelta. Si lo hace con su escoba, maravilloso, pero ¿con qué gente lo va a hacer en el Congreso? Llegaremos, tenemos todos los candidatos que ya se conocerá, ya hemos publicado nuestra lista de candidatos al Congreso. Tenemos expertos en seguridad, expertos en economía, expertos en todos los ámbitos. Así que
Sí, sí. Entonces, ¿usted se arrepiente? Lo que pasa es que no son de los ricos y famosos que les gusta todo. Ok, pues. pero usted es muy famoso. Hay muchos técnicos que están esperando la oportunidad y los convocaremos a todos. Cuénteme una cosa, señor Olivera. ¿Usted se arrepiente de algo durante su carrera política? Porque por lo que yo lo escucho, usted sabe hacer de todo, puede solucionar todos los problemas, cosa que no ha hecho absolutamente nadie. Entonces, me gustaría saber, ha sido cogobierno de Toledo, ha tenido un cargo muy importante. Le han enumerado aquí las responsabilidades que ha tenido. No hemos sido cogobierno, cuidadito, No me diga que no ha sido un cogobierno, porque ha sido un cogobierno. Usted era el fiel de la balanza del gobierno de Toledo. ¿O no? Ya, tú sabes todo, muy bien. No, todo no. Muy bien. Pero he sido parte de mirar cómo funcionaba. Y ha sido un gobierno que ha dado resultados, que recibió el país en negativo, en menos 3% del gobierno de la primera dama de la corrupción, de Keiko Fujimori, y que lo dejó marchando. Ese no es el problema del gobierno en su conjunto dio buenos resultados. El problema ha sido otro, el de Toledo y sus temas personales, que él responda. Entonces, o sea, usted, lo que nosotros... Digamos, su parte ha sido perfecta, no ha habido nada de qué arrepentirse. No nos arrepentimos de defender la democracia. No. Recuerdo... Usted de sus gestiones. Justamente, nosotros hemos hecho el apoyo democrático para que no se consolide justamente una interrupción, que era lo que buscaba la mafia. Pero ahora nosotros estamos presentando estas propuestas porque queremos tener como eje central de nuestro gobierno la educación, la inversión en educación. Porque cuando un gobierno no apoya a la educación, lo que quiere es que sea un gobierno ignorante. ¿Quién sería su ministro de Educación? Pues tenemos varias alternativas que no podemos nosotros anunciar todavía. Por ejemplo, ¿mantendría el señor Saavedra ese gobierno? No. ¿Por qué no? No, porque nosotros estamos analizando lo que es una ejecución eficaz. Y no basta decir que voy a aprobar el 3 o el 4 o el 5% cuando no se ejecuta. Si usted revisa los gastos que está realizando en el sector educación, que en realidad debe ser visto como una inversión, están devolviendo en proyectos de inversión alrededor de entre el 20 y el 30%, y en el conjunto más del 10%. En economía, ¿qué haría usted en economía? ¿Tiene ya un ministro? En economía, sí, ¿quién sería su ministro? Economía, tranquila, ya lo anunciaremos. No, es que si usted ya va a ser gobierno, porque yo realmente estoy impresionada con la capacidad que pueda tener. Es que nuestros colaboradores de economía trabajan y no son destacados por ningún grupo económico, trabajan. Y todavía no trabajan. No, yo conozco casos de quienes han sido destacados desde poderosos grupos económicos a los candidatos para que sean ellos los que defiendan sus intereses. ¿Bajaría impuestos usted? ¿Eventualmente? Sí, claro que vamos a bajar impuestos. ¿Hasta qué punto? El IGB debe llegar a tasas internacionales del 10%. En un momento dado. O sea, ¿qué tarifa? Progresivamente hasta el 10%. A las MIPES también les tendríamos exoneraciones tributarias. Talara, buena pregunta. Sí. Ese es un proyecto que empezó en 300 millones. Ese es para ganar tiempo, ¿no? Para poder responder. En 300 millones y que ha llegado a 3.700 millones de dólares. ¿Eso o no? Lo vamos a auditar. Eso sí se lo digo con toda transparencia. Y quiero decirte algo, la tarifa eléctrica subió 19%, la factura. ¿La va a bajar? Y allí se está pagando, por ejemplo, la corrupción del gasoducto del sur, que empezó en 1.400 millones y que ahora está en 7.200 millones. Y Talara impide que se baje el precio de los combustibles mientras el precio del petróleo ha bajado el 3%. Aquí lo que tenemos que decir que Indecopi y las reguladoras tienen que cumplir su deber. Para terminar, solamente una última pregunta. Y vamos a reorganizar todas las reguladoras e Indecopi. ¿Indultaría a Fujimori? No. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Por supuesto que no. A los criminales, sanción ejemplar. Está listo para gobernar entonces, Fernando. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a una pausa. En la sombra durante el toledismo. O sea, podríamos decir que como político ya había llenado la mayor parte de medallas y luego parece que opta por un exilio voluntario, se aleja de la política, se va a Madrid. ¿Por qué regresar? ¿Por qué hacer esta aventura que suena después de ver las encuestas, que no figura, de verlo sin equipo, de verlo sin aparato, de la gente del fin que está en otros partidos? ¿Por qué regresar a esta aventura que podría sonar hasta quijotesca? ¿Por qué ha venido Fernando Olivera, ha regresado a la política peruana y está arriesgando todo ese pasado que tuvo importante o no y ahora estar pues no figurar ni siquiera en la encuesta? Te agradezco el recuerdo
de las cosas positivas que siempre hemos hecho por el Perú. Porque acá se recuerda lo anecdótico. No, usted tuvo un peso político indudable, yo no lo voy a negar, pero ahora ha regresado y justamente vuelvo porque comparto con millones de peruanos la indignación que tenemos frente al desastre de gobiernos corruptos como el actual que hoy nos gobierna y que quieren seguirnos gobernando a través de sus representantes que hacen campañas millonarias. ¿Usted no cree, un poco refraseándolo, usted ha vivido mucho, ha tenido esta especie de... Tienen los candidatos corruptos que están en permanente campaña. Ahí enfatizo más, ¿por qué se han lanzado si ni siquiera tienen... Porque no tiene aparato, no tiene dinero? Porque no tiene tengo un profundo sentido del deber con el Perú. Y porque no queremos que el Perú nuevamente caiga en manos de quienes lo ven al Perú como un botín. Y tenemos entonces que construir y transformar esa indignación en esperanza. Por eso somos el Frente Esperanza. Y con el voto popular esa esperanza será realidad. Pero repito, recién arrancamos. Recién nuestra candidatura se está haciendo conocida. Porque Hernán Chaparro, y cuando nosotros caminamos las calles, estamos recibiendo respaldo. Porque tiene problemas. Hernán Chaparro me ha pasado aquí, antes de irse, tuvo la amabilidad de dejarme un trabajo de campo, parte del trabajo de campo. Y Fernando Olivera ha perdido bastante nivel de reconocimiento. Está por debajo de Urresti, de Acuña y Guzmán, empatando con Reyardo. Claro, está por encima de Francisco Ejaseco, Yude Simo, Antero Flores Arao, incluso encima de Verónica Mendoza. Pero como que la gente se ha olvidado, no son 10 años. Justamente, falta que la gente se informe. Y que se informe de todos. Yo tengo orgullo de mi trayectoria de servicio al país. De la lucha contra la corrupción, de la defensa de los derechos humanos, de las causas populares. Conocemos perfectamente su trayectoria y va a estar enfrentado, digamos, al panel del día de hoy aquí en Latina. Fernando Olivera es del Frente Esperanza y vamos a recordar un poquito en un video para quienes no lo tengan tan fresco. A ver. Estoy dolido. ¡Ay! Muy dolido. Oiga, ¿qué pasa? Quieren asesinarnos moralmente, políticamente. ¡Cállese la boca! El ministro de Pesquería, diputado Rómulo León Alegría, se acerca hasta donde el escaño del diputado Fernando Olivera produce un... Ya en el Congreso, su enemistad con el APRA estaba declarada y un incidente lo agravó aún más, la famosa pérdida de su maletín. Mientras exponía sus argumentos ante el Pleno del Congreso, un colega aprovechó esa circunstancia para sustraerle su inseparable maletín. Según la versión del propio Olivera, el autor del robo fue el entonces diputado aprista José Barba Caballero. ¡Sí! ¡Juro! Y entonces sucedió. Mientras Popi juraba, celebraba con el lial y le jalaba el brazo a PPK para que no se robe sus aplausos, en la presidencia del Consejo de Ministros, un correo electrónico era enviado a todos los medios. 7 minutos después de la juramentación de Popi, el disparo dio en el blanco. Te escucho, Carla. Renzo, queremos hacer una precisión. Nos acaba de llegar aquí a la mesa de redacción un comunicado y está fechado con el día de hoy. Dice: Carlos Ferrero ha presentado su renuncia irrevocable al cargo del presidente del Consejo de Ministros. Pero como no hay mal que por bien no venga, el incidente lo catapultó a la fama con el nombre de Popi, el homónimo de un payasito venezolano que tenía su mismo corte de pelo. Aldo Mariátegui, empezamos la rueda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fernando Olivera fue un político muy importante, congresista de muchos años. Llegó a tener 11% en las elecciones presidenciales y posiblemente hubiera tenido más si no hubiera habido problema de Gamarra porque le cortó una viada que había tomado. Fue un virtual primer ministro de simbiosis con García. Usted era el eterno perseguidor de García, ¿no? Como el inspector este que seguía... El eterno perseguidor de la corrupción. Exacto. Pero era con García la bronca, básicamente, que ¿no? encarna Keiko Fujimori, que encarna Acuña, que encarga todo el resto.
Pero era García, básicamente, era el inspector este que seguía el fugitivo, ¿no? Recuerda que saqué el video de Fujimori. Yo no, sí, también, fue muy importante. Pero García, como que ya pues está de bajada. ¿Qué ha pasado? ¿No siente que ha perdido 10 años, lo ha desconectado del Perú? No, lo que siento es que todavía nuestra candidatura no se conoce. Porque yo he empezado a recorrer recién el Perú, Lima, hace muy pocos días. Nuestro partido se ha inscrito recién el 25 de diciembre. Tenemos una enorme escasez de recursos, a diferencia de todo el resto de candidatos, de todos esos que aparecen, y hay que preguntar quién está atrás de ellos, de dónde sacan esos millones. ¿A usted no lo apoya el Grupo Picasso como antes? No, absolutamente. No. Ni antes ni ahora. ¿Antes no? Tampoco. Bueno. Nunca hemos estado hipotecados a nadie. Y al contrario, no estoy diciendo que hipotecado, siempre. No. Podemos hablar de fortunas que puedan estar apoyando, por supuesto, dinero de la corrupción que